Ahí puedo. Déjame entrar por acá. ¿Qué? Déjame entrar. Puta que güey. Pero la casita puede dejar entrar, porque Está listo. Estamos grabando, Mauri. ¿Por los garabatos dices tú? Así es. Ya. ¿Se ve ahí o no? Perfecto. Ya. Buenos días a todos. Bueno, me tocó hoy día de una reunión adelantada, no sé, alguien me pidió que le cambiara la fecha y lo único que encontré para poder hablar y a propósito del paper de la semana pasada, se me ocurrió presentar este que había bajado para leerlo, que es un paper que se publicó en enero del 2021, que fue aceptado por publicación en diciembre del 2020 en anestesia y analgesia en la sección de pediatría. Y creo que es un paper que puede ser eventualmente un aporte, así que finalmente, a pesar de que es sencillo, creo que puede aportar algunas cosas que pueden ser interesantes. Y que se trata de un modelo nuevo de analgesia multimodal basada en metadona, donde se usan multidosis de metadona durante el perioperatorio, y lo que ellos tratan de ver acá es si acaso este esquema nuevo que están proponiendo es seguro y si produce niveles de metadona suficientemente bajos como para entregar esa seguridad, permitiendo disminuir el consumo de opioides postoperatorio y producir mínimos efectos adversos. Este es un grupo de la Universidad de Indiana y de otra universidad también de Indiana, son todos de ahí, y es un grupo, algunos de ellos tienen altas publicaciones, por ejemplo, el primer autor debe tener unas 80 publicaciones hechas de distintos temas, pero como que la gran mayoría de ellos se dedica a la parte de dolor de una u otra forma. Por ejemplo, el Sada Sivan tiene algunos reviews y algunas exploraciones de metadona, algunas cuestiones genéticas relacionadas con los opioides, etcétera, etcétera. Y la gran mayoría de los primeros autores son todos de origen o de ascendencia india. Está, por ejemplo, el bendito de Aruldas, que es el segundo autor, por ejemplo, y los demás son todos más gringos, hay por ahí algunos chinos metidos, o sea, una mezcla bien heterogénea de autores, pero que llevan trabajando juntos algún tiempo. Y el primer autor tiene una publicación previa relacionada con esto que lo vamos a revisar en el trabajo. Así que vamos a revisar este trabajo de investigación clínico original. Y ellos parten diciendo que cómo justifican este trabajo, dosis que están ahí demostradas de 0,1 hasta 0,3, se usan cada vez más frecuentemente en analgesia postoperatoria y también en niños. Se ha usado harto metadona en niños o en pacientes adolescentes, en cirugías tanto de pectus excavatum como de escoliosis. Pero el tema con la metadona es lo mismo que pasa con los adultos y el tema que estamos nosotros tratando de explorar acá es que se desconoce una estrategia óptima de dosificación. Y esto es especialmente relevante en los niños. Aparentemente lo que ha ocurrido es que esta modalidad de dosis única de metadona intraoperatoria, grande, que puede ir de 0,1 a 0,3, ha presentado, lo mismo que ocurre en los adultos, resultados bastante controversiales. Trabajos que muestran que pareciera ser que andan, trabajos que muestran que pareciera ser que no, y que además han reportado una alta incidencia de problemas para disminuir el consumo de opioides y una alta incidencia de efectos adversos en algunos de los trabajos. De hecho, ellos van a hacer una comparación con uno de los trabajos que está publicado en la literatura para tratar de comparar su esquema nuevo con este esquema habitual. Y lo otro que es re importante, creo yo, que este es un trabajo de validación de lo que ellos están haciendo ya hace algún tiempo. Ellos previamente, como les dije, ya publicaron un trabajo con este mismo esquema analgésico, donde demostraron que pequeñas dosis repetidas de metadona entregaban una buena analgesia por un lado,
reducían el consumo de opioides y no producía depresión respiratoria, este esquema. Y lo que están haciendo acá probablemente es validar esta situación desde el punto de vista, dándole un enfoque un poquito más farmacológico, si bien la farmacología es bien penca. Este es el trabajo previo que ellos hicieron, que está publicado en un open source, en el Pediatric Quality and Safety, en el año 2020 lo publicaron, y como ustedes pueden ver, el autor del que está al final es el mismo que encabezó el estudio anterior. Y en este estudio hicieron 122 niños que iban de 12 a 15, todos en cirugía de escoliosis, y que se empleó este nuevo esquema de analgesia multimodal basado en metadona de pequeñas dosis, y lo compararon, la mitad de los niños recibieron este esquema y la mitad de los otros recibió el manejo estándar. Y lo que ellos demostraron era que versus el manejo estándar, que en este trabajo no está muy explicitado, o lo que ellos hacían habitualmente como analgesia. Es como que se a los esquemas. Bueno, pero este nuevo esquema, independiente contra quién lo compararon, resultó en varias cosas positivas. Menor estadía que el otro grupo, mejor control del dolor, una reducción del consumo total de opioides y mayor movimiento intestinal en comparación con el grupo en control. Vamos a ver por qué pueden tener mejor movimiento intestinal también. Pero por este trabajo previo, ellos fundamentan entonces la realización de este otro trabajo que vamos a realizar hoy día. Y lo que ellos se preguntaron fue básicamente esto. La investigación se basó en esta pregunta: ¿pueden múltiples pequeñas dosis de metadona periperatoria alcanzar niveles plasmáticos que sean seguros, que sean efectivos, con una analgesia postoperatoria sostenida en el tiempo? Y el propósito del trabajo, está bien explicitado, es caracterizar la farmacocinética de la metadona en estas condiciones, ver la eficacia y la seguridad de estas múltiples pequeñas dosis como estrategia analgésica. Es una analgesia multimodal. Y ellos aprovecharon acá, ya que estaban metidos en la cinética, de ver cuál era la influencia de esta proteína, de esta glicoproteína ácida, A1 ácida, que eventualmente se une a la metadona muy preponderantemente y que puede tener influencias en cómo se dispone el fármaco en el cuerpo. Y la hipótesis de trabajo fue que la analgesia multimodal en este esquema iba a producir concentraciones seguras en sangre, concentraciones seguras que están definidas en la literatura como menores a 100 nanogramos por ml. Sobre esa dosis tú empezás a tener efectos adversos, pero bajo esa dosis tenía un efecto analgésico bien marcado. Ellos tienen una diapo bien interesante donde se muestra ese escenario del estudio, que esta administración iba a reducir también el uso de opioides postoperatorios dentro de las primeras 72 horas. Ese es el objetivo clínico primario. El otro era el objetivo cinético primario. Y el riesgo de depresión respiratoria, que para ellos, dentro de todas las complicaciones, náuseas y vómitos, no sé, por constipación y todo, es probablemente el más relevante. Y ese fue el objetivo clínico secundario. Y además aprovecharon de compararlo con un estudio previo donde se usaba una dosis única de metadona en niños también sometidos a cirugía de escoliosis. Este es un estudio que fue aprobado por ética, que está registrado en el Clinical Trials, que incluyó niños que iban desde 8 a 18 años, o sea, niños grandecitos, que eran sometidos o a cirugía de pectus excavatum o a cirugía de escoliosis. Y esos se incluían, y los criterios de exclusión eran que tuviera alergia a la metadona, que tuviera algún retraso en el desarrollo, que tuviera enfermedad neurológica, hepática o renal, preoperatoria. Eso. El protocolo que ellos, teniendo esta población que iba a ingresar al trabajo, ellos tuvieron un protocolo de analgesia que lo presentan acá también, que incluye una parte intraoperatoria o una administración intraoperatoria de metadona en una dosis de 0,1 miligramos por kilo endovenoso, que se administraba antes de la incisión quirúrgica, ¿sí? Prácticamente en la inducción. Y después, cuando los niños ya salían,
Durante el postoperatorio iban a recibir la misma dosis, miligramos kilodosis de metadona, por vía oral cada 12 horas. Y en promedio los niños iban a recibir entre 3 a 5 dosis, dependiendo de cómo iba el manejo del dolor probablemente y cuánto se quedaban en el hospital. Ahora, hay que decir que vamos a revisar un poquito el esquema un poquito más en detalle, pero el esquema multimodal incluye un montón de remedios más, que varios analgésicos y varios fármacos bien cosméticos que pueden ser súper relevantes. Incluye el uso de paracetamol, incluye el uso de ketorolaco, de ibuprofeno, celecoxib, metocarbamol, el naloxegol y el ondansetron. El metocarbamol es un relajante muscular, no muy potente, pero que probablemente puede ser importante en este tipo de cirugía para mejorar el confort y aliviar la molestia dolorosa de los pacientes. El naloxenol es un antagonista de receptores Mu que tiene una aplicación bastante importante para tratar la constipación producida por los opioides. Ocuparon ondansetron para manejar las náuseas y los vómitos y además tenían un esquema de rescate que en base a morfina, hidromorfona, nalbufina, escopolamina y diazepam. O sea, aquí en esta diapositiva se muestra cómo es este esquema de analgesia multimodal basado en metadona, que cuando uno empieza a mirar la cantidad de remedios que tiene, uno empieza a pensar, oye, la metadona no sé cuánto estará aquí aportando, pero aparentemente para ellos aporta mucho. Y ustedes ven que oral preoperatorio reciben acetaminofeno, celecoxib, el naloxegol inmediatamente, y en el intraoperatorio reciben metadona 1,05, ketorolaco 0,5 por kilo, una dosis, y después en los días postoperatorios siguientes, saliendo de la cirugía el primer día, pues recién salido, 0, reciben metocarbamol, ketorolaco, ondansetron, metadona oral, en las dosis que se explicaban en el esquema, y paracetamol además cada 6 horas. Y en el primer día cambian, hacen otra cosa, les dan oxicodona, naloxegol, y las dosis de metadona continúan igual, y como que van rotando los AINES, me da la impresión, no sé cuál es el sentido de hacerlo, pero como que los van rotando, me da la idea, y siempre hay estos coadyuvantes. Y como rescate de morfona en esas dosis que están acá mostradas, se ocupó diazepam, ocupaban diazepam, y había también, dependiendo del día, porque esto era el primer día operatorio y en el segundo día, primero y segundo día había otro esquema de morfina, hidromorfona, nalbufina, ondansetron, diazepam, etcétera, etcétera. O sea, un esquema súper variado que ataca distintos frentes, diría yo, y que por lo tanto la metadona aquí pasa a ser probablemente el analgésico más potente, pero hay un montón de otras cosas que están sirviendo de coadyuvante en este modelo analgésico. Entonces, no sé si es la metadona, yo creo que es el protocolo de analgesia multimodal lo que hace la diferencia. Bueno, a los pacientes se les administraba este esquema y ellos, para poder determinar la parte farmacocinética, tomaron muestras de sangre. En los tiempos que están acá, en la primera y tercera dosis, ellos tomaron muestras de sangre en ventanas de tiempo que iban entre los 10 y los 30 minutos, entre la segunda y sexta hora, entre la hora 2, 10 y 12, y cuando se administraba la segunda dosis de metadona, ellos controlaban en ventanas que iban entre 1 y 2 horas, y a la décima y hora 12. Tipo de esquema, pero yo creo que fue para tener puntos más o menos regulares de seguimiento durante todo el espectro de las 72 horas que los gallos pensaban estudiar. Estas muestras se les hizo HPLC y se les hizo espectrometría de masa para poder determinar
los isómeros o los enantiómeros de la metadona, que son dos, el R y el S, que se empleaban para calcular después la metadona total, sumando los dos enantiómeros que se habían determinado. Se hizo una determinación de los metabolitos también por esta técnica, tanto de la metadona R como de la metadona S, y con HPLC ultravioleta se hizo una determinación de las concentraciones de la glicoproteína ácida 1, que tenía que ver un poco, que se tomaba lo más. Se supone que se hizo en el tiempo varias veces en relación a las tomas de muestras para ver la farmacocinética de la metadona, de manera de ver cuál era la influencia y cuál era el cambio que iba a tener en el tiempo las concentraciones de esta glicoproteína. Desde el punto de vista de la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿qué fue lo que se hizo? Desde el punto de vista farmacocinético, ellos hicieron una farmacocinética muy sencilla. Básicamente hicieron una curva, dosis en el tiempo, de concentración en el tiempo, y eso les permitió ver cuál era la concentración máxima que lograban durante el esquema, la concentración mínima de los enantiómeros y de la sumatoria de los enantiómeros que daba la metadona. Les permitió hacer esta razón total entre la razón del enantiómero metadona, como para tener alguna idea de qué es lo que estaba ocurriendo, y la medición de la concentración en el tiempo de la glicoproteína de los metabolitos de la metadona. ¿Ok? Eso fue lo que hicieron. Desde el punto de vista farmacodinámico, lo que ellos midieron fue consumo opioide, y como habían tantos opioides involucrados, finalmente la medición se hace haciendo una dosis equivalente de morfina, en la forma que aparece acá. La hidromorfona son 5 morfinas, si uno quiere, dosis equivalentes de morfina. La metadona 3, la endovenosa, la metadona oral 3 también, la morfina endovenosa 1, obviamente, la oxicodona oral eran 2 dosis de morfina, fentanilo endovenoso 100 dosis de morfina, y la hidroxicodona oral 0,33 y nalburfina 1. Midieron además ¿Mauro? el dolor, que lo midieron con escalas de EVA cada 2 o 4 horas. Midieron náuseas y vómitos postoperatorio en la incidencia. Se buscó depresión respiratoria, que fue definida como una saturación menor de 90, frecuencias menores de más de 1 minuto. Midieron además una de las complicaciones del uso de metadona, que es el QT prolongado, la prolongación del QT, y definieron ahí qué es lo que iba a ser el QT corregido y los milisegundos de prolongación para poder decir, mira, hay una diferencia y una prolongación. Ahí está cómo se definió eso. Y se midió además una discapacidad crónica, cuál era el nivel de discapacidad que los pacientes tenían postoperatorio, utilizando este cuestionario, el FDI, que es el Inventory Functional o Disability, algo así, que tiene 15 preguntas y que sirve para evaluar el nivel de discapacidad que un paciente tiene en el postoperatorio. Eso fue lo que se Mauricio, midió desde el punto de vista de... una pregunta respecto a la estandarización de los opioides, que no sé si me la puedes contestar tú o algún doloroso que ande por ahí. ¿Eso es como estándar o no? Yo desconozco si es que, porque me llama la atención, ponte tú, que un miligramo de morfina equivale a 3 de metadona. Y nosotros muchas veces, según lo que yo entiendo, lo utilizamos como si fueran equipotentes, más o menos. ¿O está validado eso? ¿De dónde salió? ¿Cachaste, no? Mira, no tengo claro de dónde lo sacaron ellos, pero tú lo que dices es cierto. Generalmente cuando uno, no sé, pues el mercado te pregunta o tú leí, aparece que fuera 1 a 1, pero aquí hubo esa relación. No sé de dónde sale, no tengo muy claro. No sé si hay algún doloroso presente que pueda decirnos algo. La tabla a mí tampoco me hace mucho sentido, y de hecho la estaba buscando Mauricio. Yo creo que está un poco exacerbado las dosis, y además que no hay que considerar como equivalentes también las dosis orales versus las dosis endovenosas. O sea, ahí hay un poco de ruido en términos de cómo están calculando los equivalentes de dosis. Nosotros tenemos, yo creo que la dosis no es 1:3, probablemente la dosis más cercana del 1:1, ¿ya?
no tengo el dato exacto, hoy lo estaba mirando, y hay que meter también a esto que no son lo mismo dosis orales que dosis endovenosa en términos de equivalencia a morfina. ¿Ya? Pero Hola, tampoco sé dónde sacaron eso. hola, hola, buenos días, Hola, ¿cómo Augusto, están? ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oigan, para hacerle un comentario de eso, bueno, yo estoy en paliativo ahora, así que me toca harto como por la rotación de opioides. La verdad, eso, hay tablas que son bien variables en ese contexto, pero primero como puntos para clarificar un poco la metadona oral y la metadona endovenosa, se considera que tiene una biodisponibilidad igual, entonces por eso las tablas de rotación de opioides, por ejemplo, dicen que que la equivalencia entre metadona oral y metadona endovenosa son iguales, se considera por la biodisponibilidad que es prácticamente igual por vía oral, subcutánea y endovenosa, así que por eso la relación es bien 1:1:1 para la metadona en sus distintas formas de administración. Y la relación con los miligramos con lo equivalente de morfina oral, que al final es el estándar que se usa, por ejemplo, para rotación de opioides o para cálculo de dosis totales de opioides, es bien variable. Lo importante es que lo hayan estandarizado y que lo hayan mostrado acá, pero en general uno ve en tablas que son entre 2 y 5, es la relación que se describe más o menos para las tablas de rotación de opioides. Así es que yo encuentro que esos números dentro de lo que puede ser manejado clínicamente por ellos, y si ellos lo usan así habitualmente, es importante que lo estandaricen más que nada. Sí, pero hay que colocar ojo, Sí, yo Augusto, estoy de acuerdo contigo, ¿ah? que la metadona oral y Yo metadona no sé endovenosa cuánto, no es igual. Claro, no yo creo que actúan. sí, la velocidad en la que actúan es distinta, claramente, pero yo creo que lo que dice Augusto es verdad, finalmente es una cuestión de biodisponibilidad, cuánta droga alcanza a llegar a donde tiene que llegar nomás, y esa es la comparación creo yo que están haciendo. Sí, estas son escalas de rotación de opioides que cada centro yo diría que usa la suya, y las dosis determinadas no hay algunos que lo ajustan por función hepática, por función renal. Nosotros cuando rotamos, por ejemplo, de morfina a metadona, nunca se hace 1:1, uno se baja en un alto porcentaje, y yo creo que esas son las escalas que ellos usaron, no es lo como nosotros hacemos en agudo, que si le pasamos 3 miligramos de morfina, Te fuiste, Francisca. ¿me escuchan? ¿Aló? Ahora sí. Yo estoy de acuerdo con Augusto que estas son escalas estandarizadas, y si ellos las estandarizaron, es así, lamentablemente, y por eso esto de la rotación de opioides es un issue y un tema aparte que nunca se sabe para quién trabaja, pero son así. Las dosis de conversión que ellos tienen ahí es lo que se usa para rotar opioides. De acuerdo. Yo creo que lo más relevante es que finalmente está estandarizado y los números, si bien pueden ser, podemos discutir si son muy acertados o no, hacen un poco de sentido, creo yo. Pero son para motivos de comparación, yo creo que está bien. Así que seguimos. Desde el punto de vista estadístico, se analizó la metadona, Estamos los viendo la niveles de pantalla en metadona LACA. alcanzados en el plan. Estamos viendo la pantalla en LACA, no ¿Qué la tuya. pasó? Estamos viendo la pantalla de LACA, no la tuya. Lo voy a modificar un momento, perdón. Ahí sí, sorry. Ahora sí, Ahí sí. Sí, gracias. ya. Desde el punto de vista estadístico, oye, dan cantidad de detalles, weón, me lateé mucho y a mí me latea mucho la parte estadística, cacho poco estadística, así que si alguien quiere entrar en hartos detalles ahí, lo puede revisar ahí después, pero básicamente se analizaron los niveles de metadona, la eficacia clínica, desde el punto de vista del uso de opioides lleva, la seguridad como la incidencia de la prolongación del QT, náusea y vómitos, depresión respiratoria, la eficacia clínica se midió o se consideró como eficaz cuando había una reducción del 25% de las dosis equivalentes de morfina, la seguridad un 25% de presión respiratoria,
Se comparó el esquema propuesto con la corte histórica de los pacientes en cirugía de escoliosis, que lo vamos a ver en los resultados, y se hicieron múltiples asociaciones entre los elementos dinámicos que conversamos, con la cinética, con las concentraciones de metadona enantiómera, el total de metabolitos, las concentraciones de la glicoproteína, etcétera, etcétera, asociaciones entre la parte farmacodinámica y como el EVA promedio, el puntaje en este cuestionario de discapacidad, el QT, la depresión respiratoria, náuseas y vómitos, con los equivalentes de morfina, con las dosis de metadona, con las concentraciones de la glicoproteína, etcétera, etcétera. Se hizo un análisis descriptivo para todos los parámetros y la metadona en dosis equivalente de morfina. Hubo regresiones lineales, logísticas y múltiples según las variables o según el parámetro medido. Se utilizó TestStudent ANOVA con correcciones post-hoc según el caso y según lo que correspondiera. Para analizar el EVA se ocupó un modelo lineal de efectos mixtos para distintas variables. Hubo una exploración de tamaño de muestra con una reducción del 25% de las dosis equivalentes de morfina y de presión respiratoria en la corte previa, con una potencia del 95, un alfa de 5, y todos los datos se analizaron en R. Me pareció que leyendo la estadística así someramente está como bien empleada, no veo grandes errores, creo yo, y aquel, como les digo, que quiera entrar en ese detalle, puede hablar ahora, callar para siempre o leerlo después cuando vaya al baño. ¿Por qué no me deja avanzar esta cuestión? Ahí avanzó. Veamos los resultados. En esta primera tabla lo que uno ve son un poco la demografía y algunos datos farmacocinéticos y algunos datos farmacodinámicos que pueden ser eventualmente relevantes. Desde el punto de vista de los pacientes reclutados, fueron 38 pacientes que se dividieron en 13 operados de pectus excavatum y 25 escoliosis, con una edad promedio que no fue diferente, alrededor de 14-15 años, con un peso que fue también comparable, lo mismo con las tallas, los índices de masa, el índice de masa corporal también. Ahí hay un análisis por raza también que pudiese haber tenido algún tipo de influencia, pareciera no ser muy distinto en los dos grupos, estos dos grupos de pacientes, pero sí se distribuyeron. Y ahí está el consumo de metadona total en miligramos por kilo por día, que llegó a 0,18. Y ahí están los otros opioides que se usaron y cuál fue el uso de cada uno de ellos, de la oxicodona, de la hidromorfona, de la morfina. Y ahí están los equivalentes de morfina dentro de las primeras de las 72 horas, y esos equivalentes de morfina llegaron a 120,2 miligramos. La concentración máxima de metadona alcanzada fue de 24,7 y la concentración mínima alcanzada fue de 4,09. Es una concentración promedio en esta tabla de la glicoproteína y la prolongación de los QT y el dolor promedio que tuvo el grupo tratado, que fue de 3,53. Me parece un poquito pasado para dolor, pero me pareció bastante adecuado el dolor promedio que tuvieron los pacientes para hacer cirugías tan grandes y tan dolorosas. Hay algunos datos que eventualmente no están en la tabla que valdría la pena, creo yo, destacar, que primero que las dosis de metadona por kilo fueron similares en los dos tipos de cirugía. El consumo de opioides fue mayor en el grupo que fue de pectus excavatum comparado con el de escoliosis, pareciera ser que ahí duele más, 2,6 versus 2,1. La mediana de dosis equivalente de morfina, bueno, fue 120, esto está ahí. El consumo opioide de rescate no fue diferente entre las dos cirugías, o sea, las dos cirugías duelen más o menos parecido y requieren el mismo rescate, no hubo diferencia en eso. Las dosis acumuladas promedio de metadona, oxicodona y hidromorfona durante el periodo preoperatorio fueron 0,37, 0,52 y 0,25 miligramos por kilo.
Y la metadona contribuye en el análisis que ellos hacen 47,8% de lo equivalente total de morfina utilizado. Y no fue diferente entre las dos cirugías. O sea, más o menos la mitad del equivalente de morfina aquí medido lo entrega la metadona que se usó. Y un dato que puede ser interesante es que la estadía media fue de 4 a 3 días respectivamente, 4 días para el pectus excavatum y 3 días para la escoliosis, que parecía ser razonable en esta cirugía. Acá hay una diapositiva que muestra el perfil de concentración en el tiempo de la metadona, y acá también muestran los rangos aparentemente descritos en la literatura como útiles entre 1 y 10 nanogramos por ml de metadona. Ese sería el rango analgésico, súper así como amplio. Y como ellos ven, como ustedes pueden ver, casi todos los puntos caen dentro de este rango. No hay ninguno de los pacientes que haya tenido una concentración en los momentos de la medición más alto de 100, lo que hace que probablemente se evite la complicación más ominosa aquí, que es la depresión respiratoria. Y aparentemente la gran mayoría de los pacientes se mueven en un rango de analgésicos bastante adecuados. Hay algunos que se escapan, como ustedes pueden ver más abajo, por ahí por el día 2, pero casi todos logran un nivel adecuado de analgesia en el tiempo, tanto el primer día que cuando salen de cirugía, como en el día 1, 2, 3 y 4, 5, los que llegaron hasta estar 4 días y que les tomaron muestras. Los equivalentes de morfina, acá uno puede ver cómo el mayor consumo de opioides estuvo dado a nivel en el segundo día, y después fue bajando progresivamente a medida que pasaban los días, que es lógico que esto ocurra, y esto es lo que uno ve habitualmente. De acá es importante destacar que el consumo fue disminuyendo así como significativamente, por lo que uno ve acá y por el análisis que ellos hicieron a partir del segundo día, o sea, ya el tercero, cuarto, quinto día, el dolor fue significativamente menor, aparentemente. Con respecto al inventario de la capacidad funcional, el promedio del periodo fue de 6,5 puntos, de 0 a 13. Y que este parámetro fue mejorando gradualmente, o sea, fue disminuyendo a lo largo de los días, a 4, a 2 y a 0, en los 3, 6 y 12 meses postoperatorio. Aquí los cabros se recuperaban de morfina, y el promedio de la glicoproteína con el nivel de puntaje en este inventario de discapacidad funcional a los 3 meses. Con respecto a la glicoproteína, la concentración postoperatoria, esta es una de las cosas, creo que es importante del trabajo. Ellos muestran cómo la concentración postoperatoria aumenta en todos los pacientes y muy marcadamente. Y si este fármaco se une mucho a esta glicoproteína, este aumento puede jugarte en contra cuando tú quieres dar analgesia con metadona. El nivel o la concentración de la glicoproteína, ahí aparece, fue de 104 en la cirugía de pectus, y en la cirugía de escoliosis fue 113 microgramos por ml respectivamente, y hubo una asociación clara entre la concentración y los metabolitos de la metadona, pero no con la concentración de la metadona. Perdón. Respecto del EVA, ya revisamos algo recién, que cómo disminuía a partir de los días postoperatorios 1.5, fue 3.5, 3.4, 3.7, 3.8, se mantuvo más o menos constante. Fueron más bajas en el grupo de pectus excavatus comparado con el de escoliosis. No hubo una asociación entre el EVA y las concentraciones de metadona, ni tampoco de los metabolitos totales. Se vio que había una relación inversa con las concentraciones de los metabolitos, y hay una correlación positiva con la correlación diaria. O sea, a medida que aumenta el porcentaje de glicoproteína o la concentración de glicoproteína, el EVA también aumenta.
O sea, hay una asociación clara que esta unión a la proteína, que es más así como del 90% del fármaco, es súper relevante en lo que ocurre para poder conseguir la analgesia postoperatoria. Acá hay una diapositiva que muestra la glicoproteína alfa-1 ácida, la concentración y cómo los EVAs van aumentando a medida que la concentración va creciendo, siendo máxima a los 40, casi el doble del día 1 a las 48-60 horas. Entonces, bien relevante, creo yo, este punto, y uno de los puntos que me gustó del trabajo, que me dieran esto. Acá hay una correlación, que cuando ellos eliminan los outliers que están aquí en rojo, ellos logran tener una correlación bien marcada entre el aumento del EVA cuando aumenta la concentración de la glicoproteína. Mauro. Otro resultado. Sí, dime. Vuelvo atrás. Esa correlación es casi nula, weón. A pesar de que mandaron esa raya al medio, es significativa porque tenéis suficiente número. 0. Pero es casi cero, pues, weón. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Lo que sí me llama pero weón, ¿no es? Pero, weón, es casi cero, weón. Lo que pasa es que tiene suficiente número para que sea cero, pero es un círculo, weón. Le vendieron una línea para adelante nomás, pero está así. Lo que sí llama bastante la atención de lo que tú mencionáis es que estos incrementos de la proteína ácida son súper marcados. Creo que es porque es una proteína fase aguda, ¿no? Esa era la explicación que yo daba. Sí, es una proteína en fase aguda, que se Claro. eleva en esas circunstancias. Sí, y a pesar de que los distintos grupos sale una P menor, o sea, de 0.09, probablemente esa P es así simplemente porque el número es bajo de personas. Pero con ese número y esa P, lo más probable es que si le metimos más pacientes, probablemente va a ser significativo. Así que como que yo lo tomaría como tal nomás. Yo creo que eso es así un poco, como tú mencionáis, y que me parece súper relevante y como concuerdo contigo que es una parte chora del trabajo. Perfecto, sigo. De acuerdo, otro resultado importante y relevante de la depresión respiratoria, no hubo ningún niño que hubiera presentado esto, y ahí iba a ser esta como relación con que ningún niño tuvo tampoco una concentración superior a 100 nanogramos por ml de metadona. Las náuseas y los vómitos no encontraron una relación con las dosis equivalentes de morfina. No hubo así como una relación muy clara entre que mientras más concentración de morfina, uso de o equivalentes de morfina, me vomitaban más. Eso no se dio acá en el trabajo. Y con respecto al intervalo QT y la prolongación, lo que uno ve es que la prolongación postoperatoria no fue clínicamente significativa. Si bien se prolongó en el postoperatorio en todos los pacientes, no fue significativa desde el punto de vista estadístico y probablemente clínico tampoco. El intervalo es importante, creo ya, que una cuestión así como para otra de las diferencias de los sexos, para aquellos que quieren que seamos todos iguales y que no somos iguales. El intervalo en los niños fue más largo que en las niñas, siempre, en todo momento. Y qué bueno que los niños tienen intervalo más largo. Eso es bueno para cuando uno es hombre, creo. El QT postoperatorio corregido se asoció con la concentración de glicoproteína también. Con respecto a la comparación con la corte histórica, ellos hicieron una comparación de sus resultados con un trabajo previo publicado de otros autores donde se había usado morfina, se usaba una dosis única de metadona en 31 del total de pacientes. Estos fueron muchos más pacientes que 31, pero ellos hacen una comparación con el grupo de pacientes que usó metadona, y aquí lo que se usó en este trabajo de escoliosis fue una dosis única de morfina. Ocuparon 3 dosis distintas, 0,1, 0,2 y 0,3. 31 pacientes del total de pacientes del estudio, que incluye muchos más que ellos. Y ellos hacen una comparación con esta corte histórica con sus resultados, y ven que en el trabajo de ellos el consumo total de morfina, equivalente de morfina en las primeras 72 horas, fue 120. En el estudio similar, con PCA sin metadona, se usó 274. O sea, aquí en el esquema que ellos proponen hay una reducción en el consumo de opioides que es del 58,6%,
Y cuando compararon con los pacientes que recibieron 0,1, la reducción fue de 60%, con los de 0,2 la reducción fue 47% y 0,3 más o menos en ese mismo nivel. Ahora, más relevante de eso es que en esta modalidad antigua, en este trabajo al menos, que es un grupo más o menos similar de pacientes, la depresión respiratoria llegó a un 22,6% de las primeras 48 horas. Entonces, comparado con este trabajo, hay una reducción que fue significativa en esta nueva forma o modalidad que ellos proponen, y que tiene relación con el menor consumo y con las concentraciones que se lograron. Acá hay una tabla que muestra todas las correlaciones clínicas de los outcomes farmacocinéticos y demográficos, y ahí ustedes pueden ver cómo hay ahí el dolor un poco con esta relación que ellos encontraron con la concentración de glicoproteína, baja, como dice el PEDE, casi nula, pero que a mí me parece que puede ser relevante. No con otras variables. El QT probablemente no tiene mucha correlación con ninguna otra cosa. Esta es una tabla ahí como descriptiva que aporta poco, creo yo, para lo que importa del trabajo. Como conclusión, me parece que aparentemente múltiples pequeñas dosis de metadona perioperatoria en el esquema usado por ellos logra niveles de metadona bastante bajos, concentraciones que pareciera ser que están dentro del rango terapéutico descrito. A pesar de que el N es poco, no tuvieron ninguna depresión respiratoria, ni tampoco prolongaciones del QT que fueron significativas. Ellos demuestran que con este esquema hay un ahorro significativo de opioides, equivalente de morfina a las 72 horas cuando lo comparan con esta otra modalidad antigua. Y ellos concluyen que hay un respaldo clínico y farmacocinético ahora para la forma de uso de metadona perioperatoria en niños, cuando lo comparan con estrategias publicadas previamente, incluida una dosis única intraoperatoria de metadona. Entonces, mira, en general creo yo que este es un trabajo simple, sencillo, que trata de destacar una nueva forma de dar analgesia multimodal en esta cirugía súper dolorosa. Yo creo que los gallos logran el punto, logran el objetivo, logran demostrar que cuando hacen esto y dan dosis sucesivas, no muy altas, relativamente bajas, diría yo, de metadona, se logran concentraciones que parecieran ser adecuadas, y que claramente habría que probar esta concentración o esta analgesia multimodal en otros settings, probablemente ajustándolo, porque la cantidad de otros medicamentos que le ponen es bastante increíble, creo yo. Es complejo seguirlo, el esquema de analgesia multimodal, pero me parece que es un aporte real. La glicoproteína, como demostraron que eventualmente pudiese tener algún rol en la influencia de la disposición del fármaco. Me pareció un trabajo sencillo, pero bueno, bien hecho, poco aspiracional, creo yo, pero que puede ser útil cuando uno está en la cuestión clínica. Yo creo que el enfoque clínico, donde se midieron variables clínicas, también es importante. Creo que es un trabajo bien, que aporta a lo que tenemos o lo que sabemos en la actualidad. Mauro, un par de preguntas. Dime. Si mal no recuerdo, tú mencionaste que la dosis en promedio fue un 48% de la dosis de metadona con respecto al total de opioides usados. Por lo tanto, cuando tú muestras esta gráfica de rango terapéutico, si bien todos están dentro del rango terapéutico, la mayoría recibió el 50% de sus dosis de opiáceos, o por lo menos el promedio recibió el 50% de sus dosis de opiáceos con otro opiáceo que no era la metadona, a pesar de estar en rango terapéutico, ¿cierto? Y eso no está considerado en esa gráfica. Sí. O sea, en la práctica, No está considerado. a mí ellos me están diciendo, ¿sabes qué? Casi todo el tiempo estuvieron en rango terapéutico, pero aún así, la mitad de sus opiáceos que necesitaron fue otro opiáceo que no fue el que están recibiendo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no deja de ser engañoso que me digan que
ninguno pasó la dosis, pero de metadona, pero la mitad eventualmente la estaba recibiendo en otro fármaco, no era metadona, ¿ya? Entonces, eso es, de una u otra manera, eso puede dar también puede dar un poco de confusión, ¿ya? Y hay que considerarlo cuando uno ve los resultados de este trabajo. De acuerdo contigo. Hola, Mauricio, muy buena presentación. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Sí, dale. Oye, lo único aporte pequeño en honor al tiempo también, que yo creo que hay que considerar, quizás ya lo dijiste, que los pacientes tienen como 14, 15 años y miden entre 1,60 m y 1,80 m. Entonces, en realidad, yo creo que ponerle como que sea un modelo como pediátrico, quizás un poco ambicioso. Eso es lo único. En realidad son gallos gigantes, pesan 60 kilos. Eso es el único comentario. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pancho. Yo creo que, a ver, acá probablemente es lo que, ayer no sé con quién hablaba, una cuestión parecida a esto de, mira, probablemente la gran mayoría de los pacientes con lo que uno hace de forma habitual de pediátrico o niños adolescentes como son estos, basta y sobra. Pero aquí, en estas cirugías que son más complejas, yo no sé cuál es la experiencia que tiene la Francisca, yo hace mucho rato que dejé de mirar la escoliosis, pero el manejo del dolor postoperatorio me parece que es súper complicado, es bien complejo, eh, siempre como que están cortos de la analgesia, y en ese sentido, claro, uno no tiene que mirar que este esquema, eso es lo que un poco decía yo al principio, este esquema es para este tipo de cirugía súper dolorosa, cirugía larga, creo yo, y que además con un gran impacto fisiológico que está reflejado con el aumento de la glicoproteína que se une finalmente a esta cuestión. Entonces, yo creo que es importante no perder de vista eso. O sea, esto no es una cuestión para usarla en todos los pacientes, ni en cualquier paciente de fimosis que se venga a operar. Es para cirugía dolorosa, pero creo que es importante ver que en el esquema, cuando tú ocupáis esto en forma repetida, no hay una acumulación de las dosis, no hay... y aparentemente la incidencia de presión una vez más, hay que volver a la farmacología, creo yo. Cuando uno tiene efectos adversos, es porque el bolo que le pusiste es más grande que la cresta y te pasaste mucho. Bueno, y con esto te aseguráis que te mantenís relativamente bajo en un rango como estable. Pero el setting es súper importante para cuando uno trata de análisis y tratar de llevarse esto para la clínica después. Esto no, es para un grupo bien especial de pacientes, creo yo. Eso, súper de acuerdo, porque quizás la escoliosis que de repente nosotros vemos, las de campos que tienen 5 o 6 o 7 años y tienen alguna otra patología, no aplique mucho el modelo, sino para cabros adolescentes más grandes. De acuerdo. A mí me hace mucho ruido toda la mezcla de opioides que usaron. No sé si alguien más, pero usar nalbufina, hidromorfona, Sí. morfina, es como, no sé cuál es el objetivo de ir rotando diariamente, de oral a endovenoso. Chuta, no sé si... Finalmente, desde un punto de vista estadístico, con 30 pacientes, con tantas variables, es difícil corregirlo así. Bueno. Yo creo que igual hay cosas ahí. Ahora, claro, hay que, desde un punto de vista estadístico, pero también hay que ver qué pasa con la clínica. Probablemente ellos lo ajustaron a lo que ellos hacen habitualmente. Y fueron súper honestos, porque mostraron toda la el gran esquema de cosas que hacen. ¿Está ahí? Pero hay que tenerlo en consideración. Estoy súper de acuerdo con la Panchi. Sí, yo estoy de acuerdo con la Francisca, que fue un poco lo que yo traté de decir al principio. O sea, cuando uno mira aquí el esquema de analgesia multimodal, la cantidad de remedios que ocupan es increíble como para tratar de hacerse una idea. Por eso yo creo que la metadona sí, puede ser un pelo a la cola, como dije al principio. Es el esquema que los gallos usan. Y a lo mejor el título podría haber sido ese, así como, oye, este esquema de analgesia multimodal es mejor que otros. Son gallos que hacen esto habitualmente, ¿eh? No son gallos que estén haciendo como su primer protocolo. En el trabajo anterior son 200 y tantos pacientes que hicieron,
con la mitad de ellos, como 100, fueron con este esquema. Entonces ellos hacen harta de esta cirugía. Yo creo que aquí lo que hicieron es ir afinando. O sea, hay hasta un antagonista de receptores muy metido, ¿cachai? ¿Qué rol tiene eso para tratar de disminuir los efectos adversos? Muchas no lo sé, tampoco está medido, ¿cachai? Y la cantidad de coadyuvantes que le ponen a la cuestión es bien increíble. Pero Mauro, además, con 30 y tantos pacientes es difícil ver efectos adversos, es difícil que se presenten clínicamente. Y por eso que ellos finalmente trabajan con este cuadro de rango de dosis terapéutica versus dosis donde podría presentarse una depresión respiratoria. Entonces, en ese sentido es difícil poder tomar esto desde un punto Sí, de vista 100% clínico, más pero allá ojo de la ahí, necesidad. ojo, yo creo que ellos fueron súper honestos, porque si ustedes se fijan, lo que ellos muestran como outcome principal, un poco de efecto adverso, este límite de 100 algo, de 100 microgramos, no me acuerdo la unidad, pero presentan, obviamente son 30 pacientes, estamos de acuerdo, presentan un poco los efectos adversos, que no fue ni uno, ¿ya? Pero yo creo que no es incorrecto desde el punto de vista como metodológico, porque finalmente ellos lo que estaban comparando su outcome era este límite de 100 con la corte histórica, ¿no? En cambio, ellos presentan igual, es un dato finalmente, no presentamos efectos adversos, pero no estamos diciendo que esto no haya pacientes nunca, no, yo creo que hay que entenderlo como lo que es nomás. Lograron dosis más bajas de las que eran asumidas como históricamente altas, que se asociarían, me imagino, porque no leí los trabajos previos, que se asociarían a efectos adversos, y ellos en esta corte de 30 pacientes no encontraron efectos adversos. ¿No, cachai? No, yo creo que hay que dejar como lo que ellos explican a la evidencia al punto que está nomás, no hay que extrapolarla demasiado. O sea, lo que yo creo que están tratando de decir que sí. no lograron concentraciones más altas de las que ellos habían asumido como peligrosas. Yo estoy de acuerdo con el PED. Yo creo que aquí el gran mérito ¿De acuerdo? del trabajo, ¿me escucháis o no? El Sí, gran dale. mérito del trabajo es probar que cada 12 horas podéis dar 0,1 por kilo de metadona y vayan a andar en niveles que no van a ir subiendo y se van a mantener en cierto rango que ellos pueden describir. Yo creo que esa es la gran gracia del trabajo y queda en el sentido de la dosis, que parece ser una dosis apropiada, como dice Pancho Grusat, para este tipo de pacientes que son adolescentes, que ya se pueden considerar como adultos jóvenes, digamos, no niños pequeños, pareciera ser una dosis razonable. ¿Y que es una dosis razonable? Que, por lo visto, no es suficiente para manejar la analgesia, sino que además necesitáis refuerzos de otro estilo. Pero lo importante es que tú mantienes niveles que están dentro del rango o la ventana terapéutica que tú esperas, digamos, y que no se van acumulando. Yo creo que esa es la gran ventaja, o sea, el gran aporte. Con respecto a la alfa glicoproteína, yo creo que es súper buena también la relación que hacen, que va aumentando, es algo que se sabe que la alfa glicoproteína aumenta con las horas, y el problema aquí es la correlación que tú puedes hacer con dolor, porque si tú haces una simple relación de alfa con dolor y no metes la interacción del tiempo, está ahí perdido, digamos. Entonces es esperable que tengan una ensalada ahí en su curva y donde no encuentres nada, porque finalmente tú sabes que el dolor, igual por un curso natural, va a ir disminuyendo en el tiempo y la alfa va a ir subiendo en el tiempo, y a eso más encima meterle entonces la tremenda cantidad de otras cosas, de otras variables que tiene. No es un modelo adecuado a una simple correlación para tratar de entender el problema, y es por eso que no encuentran nada. Pero yo creo que el trabajo, y estoy de acuerdo con Mauricio, aporta en que esa dosificación parece una dosificación razonable a esas dosis para estar en los niveles que tú quieres estar sin problema. Y yo eché de menos un poco un análisis un poquito más de lo que estamos acostumbrados, digamos, a hacer un análisis no lineal o algo por el estilo para poder hacer una simulación finalmente con los datos que ellos obtienen, que tienen datos valiosos, digamos, pero podrían finalmente haber logrado un modelo que uno pudiera sacar un poquito más. Entonces, en ese sentido, lo que dice Mauricio, que es poco ambicioso el trabajo, estoy totalmente de acuerdo y eché de menos eso.
Yo estoy de acuerdo con eso, claramente es poco ambicioso desde el punto de vista farmacocinético y también podrían haber metido ahí la alfa como una covariable de la concentración, de todas maneras. Claro. Sí, o sea, si alguien se puede conseguir esos datos, se puede hacer un modelo mucho más, que dé mucho más información, de todas maneras. Ya, pues yo creo que estamos, en honor a la hora, estamos más o menos listos, son las 8, así que Mauri, muchas gracias por la presentación, excelente. Gracias a todos los que vinieron y que tengan un súper buen fin de semana. Nos vemos. Muchos besos para todos. Besos. Chao, que estén bien.